A continuación tenemos el trabajo de la profesora Adriana Rodríguez, titulado Construcción de audiencias televisivas en la primera infancia. Bueno, buenas tardes. Pues muy complacida de estar aquí con ustedes y de compartir algunos de los hallazgos del trabajo denominado La constitución de audiencias televisivas de la temprana infancia en Cali, Colombia. Este es un trabajo resultado de una tesis doctoral y por cuestiones de tiempo solo voy a exponer algunos de los hallazgos. ¿Qué era lo que estábamos tratando de averiguar en este estudio? ¿Cómo es el proceso de constitución social de las audiencias televisivas de la temprana infancia en diferentes contextos de interacción mediática de sectores urbanos? ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos tratando de averiguar era precisamente cómo unas familias y sus hijos o sus niños menores de 3 años establecían interacciones con los medios de comunicación y especialmente con la televisión, es decir, cómo estas familias y sus niños menores de 3 años se convertían en audiencias. Se vinculaban con las imágenes y con los sonidos de los medios de comunicación. Y para responder esta pregunta tuvimos que indagar prácticas, tuvimos que indagar discursos, saberes y también, desde luego, la relación que se establece entre las diferentes actividades rutinarias, cotidianas que llevan a cabo las familias o quienes se encargan del cuidado de los niños y algunas prácticas del mercado audiovisual, de las regulaciones estatales, de los saberes expertos y desde luego de las propias familias. Para indagar estas dimensiones de análisis, aplicamos una encuesta en diferentes comunas de la ciudad de Cali, entrevistamos a padres y cuidadores, construimos relatos con ellos sobre sus vínculos con las imágenes, pero también la historia de sus niños o sus hijos con los medios de comunicación. Realizamos un análisis de programas y canales de televisión infantil, de temáticos infantiles, también las regulaciones estatales sobre la televisión y también artículos de prensa local, nacional y de revistas especializadas dirigidas a padres o cuidadores de niños menores de 3 años, como por ejemplo Ser Padres Hoy, Tú y tu bebé, entre otros. Algunos de los hallazgos. Uno de los primeros hallazgos y que quiero destacar es constatar que efectivamente este proceso que hemos denominado constitución social de las audiencias es el resultado de un entramado de relaciones entre diferentes agentes, diferentes prácticas, diferentes instituciones y procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Y todos estos elementos que están conformando este entramado orientan, definen, regulan y hacen posible o no que determinados grupos sociales establezcan una interacción con los medios y con las tecnologías de comunicación en un momento determinado. Y hay diferentes elementos que juegan un papel muy destacado en este entramado de relaciones. Uno de ellos, voy a hacer alusión a algunos, no a todos, solamente a algunos de estos aspectos. Uno de ellos fundamental es el avance que hay en el reconocimiento social de la primera infancia. Reconocer que hay una población que tiene unas necesidades, que tiene unas demandas específicas, reconocer que hay un ciclo de vida que es fundamental para el desarrollo social, emocional, físico, en todas las dimensiones, y que esta población requiere a su vez un tratamiento diferente y que existan una serie de proyectos, de programas, de políticas, de servicios destinados exclusivamente a esta población ha sido fundamental. Y ha sido fundamental para el proceso de constitución de audiencias porque a la par de este reconocimiento, que no se ha dado exclusivamente en nuestro país, sino en diferentes contextos, a la par de este reconocimiento ha venido también avanzando la construcción de un mercado audiovisual infantil. Un mercado segmentado, pero también globalizado. Estos son los otros elementos. Voy a continuar haciendo alusión al segundo aspecto. Este crecimiento de este mercado audiovisual tiene una particularidad, y es que inicia aproximadamente en la década de los 90, y hay un elemento clave allí.
justo en esa década empiezan a popularizarse una serie de discursos sobre el desarrollo del cerebro humano. Yo creo que todos aquí los hemos escuchado. Aquellos discursos que nos plantean que son los 3 primeros años de vida los que son fundamentales para ese desarrollo del cerebro. Y hay iniciativas internacionales, fundaciones, centros de investigación que desde luego empiezan a producir conocimiento y a producir saberes en torno a esta idea. Pero lo significativo es que estos discursos empiezan a propagarse a través de los medios de comunicación y a popularizarse rápidamente. Son precisamente estas ideas acerca de la estimulación del cerebro humano las que están sustentando la creación de ese mercado audiovisual. Fíjense en lo siguiente, los niños siempre han estado en contacto con los medios de comunicación, desde que aparecen en las pantallas, o sea, en las casas, en los diferentes espacios domésticos. ¿Qué es lo relevante aquí? Lo relevante es señalar que desde la década del 90 hay un fenómeno absolutamente distinto. ¿Cuál es? Por primera vez se empiezan a producir contenidos audiovisuales exclusivamente para niños menores de 3 años. Eso antes no lo teníamos. Y estos contenidos, hay distintos hitos de ese mercado audiovisual. Yo creo que ustedes los conocen todos estos. Todos estos son apenas algunos ejemplos. Los efectos Mozart, el denominado efecto Mozart, Teletubbies, algunos tuvieron que haberlo padecido, Baby Genius, Baby Einstein, y además la aparición de canales de televisión 24 horas, 7 días a la semana, dirigidos solo a niños menores de 36 meses. Nosotros no teníamos esos canales aparecieron después de esa década. ¿Y qué los ha soportado? ¿Qué los sustenta? Precisamente estos discursos acerca del desarrollo del cerebro. ¿Y qué es la promesa? Que buena parte de estos programas. Ahora bien, hago una aclaración. Lo que estoy señalando, lo estoy señalando a partir de un análisis de unos programas y de unos canales de televisión infantil específicos que fueron mencionados por los padres encuestados. O sea, estos son resultados, este es el resultado de ese análisis. No hago referencia a todos los canales de televisión infantil y a todos los CDs, me estoy concentrando en estos sobre los cuales se hizo ese examen. Y buena parte de estos programas entonces se sustentan en esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Estimular, avivar, desarrollar, contribuir al desarrollo de los niños en diferentes dimensiones. Y hay algunas promesas absolutamente exageradas. Aquí hay un ejemplo, que esto es más o menos sutil, me voy a permitir leerlo. Esta fascinante serie de arte estimula el pensamiento flexible y abstracto y la habilidad de usar la creatividad para imaginar cómo un objeto familiar puede transformarse en otra cosa. Este es uno de los que son más sosegados. Hay otros productos audiovisuales que incluso llegan a prometer que en 6 meses o en 1 año, después de que su hijo está viendo todos los días el mismo CD, va a hablar mandarín, ruso, francés y desde luego español, o sea, ese es el último. Hay de todo este tipo de promesas. Sin embargo, y esto es lo significativo, no necesariamente existe evidencia científica que soporte que estos productos audiovisuales pueden cumplir con los objetivos que prometen. Algunos de estos productos se soportan en testimonios de padres. Son los mismos padres los que dicen que efectivamente este es un producto muy útil para sus niños. Y otros testimonios son de aparentemente lo que pueden decir los niños de 7 meses acerca de su consumo de televisión y tecnologías. Este es uno de los ejemplos. Voy a leerlo, no sé si lo alcanzan a ver hasta allá. Hola, yo soy Amparo de Argentina, tengo 7 meses y desde que yo tenía 2 meses mi mamá me deja ver por unos minutos mi programa favorito, Canción de Cumpleaños, y durante ese tiempo ella toma un descanso mientras yo estoy disfrutando de bellos colores. Mi mamá dice que tú eres la mejor nana del mundo, yo aprendo mucho todos los días, muchas gracias y por favor continúen así. Si eres una niña de 7 meses bastante avanzada, la que logró dar este testimonio acerca del uso tan fenomenal de estos productos audiovisuales. Sin embargo, para que este mercado audiovisual
logre su cometido, tiene que ser incorporado dentro de lo que podríamos denominar una organización social del cuidado. Es decir, dentro de una serie de instituciones, de familia, Estado, mercado, comunidades que participan y que ofrecen servicios, por decirlo de alguna manera, que van a satisfacer necesidades emocionales, necesidades físicas y necesidades de cuidado directo o indirecto de estos niños. Es esta organización social de cuidado la que valida qué objetos, qué circunstancias, qué eventos, qué agentes, qué situaciones, qué tiempos son los apropiados o no para el cuidado de los niños. Y es en esa organización social del cuidado la que se valida la incorporación o no de las pantallas, la incorporación o no de las tecnologías de comunicación. Es en esta organización social del cuidado precisamente en la que circulan una serie de saberes y una serie de prácticas que permiten que finalmente estas imágenes y estos sonidos logren incrustarse en la vida cotidiana de los niños. En las familias que se entrevistaron, y a partir de estas familias se logró identificar varias modalidades del proceso de constitución de audiencias. Voy a hacer referencia a una, que podríamos denominar la modalidad intensiva. En estas familias, los niños menores de 3 años tienen un vínculo muy fuerte con las imágenes y que tienen en común. Por un lado, sus padres o cuidadores tienen, entre comillas, un proyecto educativo que ubica en el centro de ese proyecto el desarrollo del cerebro. Ellos están convencidos que es necesario estimular el cerebro, pero además esta orientación de su proyecto educativo tiene una contraparte. Son padres o cuidadores que tienen una confianza y optimismo muy marcado acerca del papel de los medios de comunicación en la vida de sus niños. Es decir, si hay algo que puede contribuir, según ellos, a desarrollar las habilidades y a desarrollar todo el aspecto cognitivo de los niños, son precisamente las imágenes que provienen de los medios de comunicación. Y estas familias son aquellas que seleccionan una oferta específica. Los niños no ven cualquier cosa. Los padres o cuidadores han seleccionado un canal, han seleccionado unos productos muy específicos a los cuales los niños tienen acceso. Pero además en estas familias hay un acceso directo a los niños sobre los objetos mismos o sobre las tecnologías. Casi en todas estas familias, casi todos los niños tienen acceso casi que a su propio televisor. O sea, su propio televisor con su propio canal, con sus propios CDs, con sus propios reproductores de DVD, para que ellos destinen buena parte de su tiempo a estar en interacción con estas imágenes televisivas. Hay una oferta ajustada diseñada para estos niños y desde luego estos niños participan activamente de esa interacción con los medios de comunicación de tal manera que a los 30 meses ya tienen muy claro cuáles son sus programas preferidos, incluso desde antes sus personajes, sus horarios, sus canales, etcétera, y saben con certeza a qué tipo de productos audiovisuales pueden acceder. Un testimonio acerca de una madre que podríamos ubicarla dentro de esta modalidad intensiva del proceso de constitución de audiencia. Él desde que tenía ni un mesecito, antes del mes, yo lo colocaba y yo le prendía la televisión y él se quedaba. Él reía así, ella hace un gesto de sonreír. Ellos dicen, los doctores, que a esa edad ellos ahí, que ellos no ven sino como bulticos, pero no importa. Porque ellos a medida que ven los colores empiezan a evolucionarse. Entonces yo siempre lo colocaba. Es decir, hay esta idea de que efectivamente es a través de estas imágenes que yo puedo lograr ese proyecto que tengo de estimular, entre otras cosas, el cerebro de los niños. Aquí hay unos datos que tienen que ver precisamente con algunos porcentajes de los niños, de los padres o cuidadores que señalaron que sus hijos siempre veían televisión, toda la semana, un 30%, o al menos 5 días de la semana, un 14.9%, o cerca de la mitad del tiempo, al menos 3 días. Hay que hacer muchas precisiones, desde luego.
La atención de los niños es bastante diferenciada en este periodo. Ver televisión para algunos es simplemente unos minutos, para otros un rato adicional, pero a medida que van creciendo, entonces van teniendo mayor vínculo con las imágenes televisivas. Y aquí, según la encuesta, están los datos de en qué edad los niños empiezan a ver televisión. Estos datos tienen consistencia con otros datos a nivel internacional que están marcando que los niños claramente están entrando a tener un contacto con las tecnologías cada vez más temprano. Hacia los años, hacia el 2000, años 90, la edad promedio eran como 3, 4 años. Hoy tenemos que la edad promedio son 5 meses, 6 meses, es decir, cuando el niño casi que aprende a sentarse, ahí empieza a irse consolidando lentamente su vínculo con estas imágenes de televisión. Y hay otro aspecto fundamental, las regulaciones estatales. No en todos los países estos productos audiovisuales circulan fácilmente. No en todos los países estos productos y estos contenidos audiovisuales pueden realizarse o pueden ser divulgados. En algunos hay una regulación estatal muy fuerte. En nuestro país estos productos entran, hay un ejemplo en el caso de Francia, los productos audiovisuales dirigidos a niños menores de 36 meses tienen una etiqueta en la que se le advierte a los padres que efectivamente estimular la interacción con estas imágenes no necesariamente contribuye con el desarrollo del lenguaje, ni con el desarrollo cognitivo, ni con el desarrollo social, pero es en algunas regulaciones. El lugar que ocupa el Estado para la incorporación de los medios y en esa organización social del cuidado es fundamental. Pero hay un elemento en este entramado que así como hay otros centrales, hay uno muy marginal, que son las voces de los expertos. Esas voces de los expertos fueron captadas a partir del análisis de las revistas y de la prensa. Neurólogos, psicólogos, pedagogos. ¿Cuáles eran los mensajes que aparecían allí en esas revistas y en esos periódicos? Yo traje solamente 2 ejemplos para ilustrar. Por lo general, la recomendación era que los niños menores de 3 años no estuvieran tanto en contacto con estas imágenes. Le doy 2 pequeños fragmentos. Cualquier padre que piense que un programa de letreo es educativo para esa edad no comprende nada respecto a cómo crece el cerebro del preescolar. Lo que necesita esa edad es el movimiento de todo el cuerpo, la manipulación de los objetos y no alguna tecnología opaca. Este es otro de los saberes expertos que aparecen allí. Bebés de Estados Unidos ven mucha televisión a pesar de las advertencias de los pediatras sobre los efectos nefastos que tienen sobre el desarrollo cerebral de los bebés. Muchos padres en Estados Unidos siguen permitiendo que estos vean televisión, según un estudio publicado por una de las instituciones más prestigiosas en este tema. Es decir, ese entramado, hay una serie de tensiones. Una de estas tensiones es precisamente el lugar que ocupan estos saberes expertos. Y yo quisiera destacar además que hay 2 elementos. Por un lado, el cuidado de los niños. La incorporación de los medios de comunicación y las tecnologías no dependen de una decisión personal de un padre o un cuidador. Estas son decisiones que tienen que ver con una organización social de cuidado, que tiene que ver con un asunto político y con un asunto también de orden económico. Y subrayo otro elemento. Los medios y las tecnologías de comunicación en este momento ocupan un lugar bastante destacado en la vida cotidiana de los niños. Por lo tanto, es necesario generar una reflexión fuerte acerca de esos saberes, acerca de esas prácticas y acerca de esos discursos que posibilitan o en algunos casos constriñen esos vínculos de los niños con las imágenes y con los sonidos de los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias.